Apenas había cumplido 18 años, cuando después de una noche de borrachera, un amigo me persuadió para que firmara como marino por un año a bordo de un galeón. Mis recuerdos sobre los comienzos de lo que luego se iba a convertir en una terrible aventura son muy difusos, casi inexistentes. Esta historia es una joya de terror de la literatura francesa, y antes de subirnos a bordo de esta historia, debo mencionar que su publicación data del año 1963, por lo que encontrar el libro físico a estas alturas es imposible, así que mi material de apoyo es en formato digital. Y ahora, sin más preámbulo, bienvenidos a bordo. Hola mis amigos lectores, bienvenidos a BR Libros, gracias por acompañarme en una nueva reseña del canal. En esta ocasión nos acompaña Al otro lado de la montaña, una novela escrita por Michael Bernanos en el año 1963. Debo decir que a esta historia me gusta volver de vez en cuando, cada tanto, debido a los elementos de transición que hay entre algo normal hacia el horror total, hacia el horror absoluto. En este caso vamos de lo que parecía ser una aventura en alta mar hacia el horror cósmico. Por tanto, vamos primero aclarando algunos conceptos. Primero, por ejemplo, qué es el horror cósmico, y luego vamos directamente con la historia. Así que, mis amigos lectores, bienvenidos a bordo. Bueno, ¿quién está chiflando? O sea, ¿hay alguien chiflando ahí afuera? Para que entremos un poco en materia, según el sitio Elfield, el horror cósmico es un subgénero cuya creación se atribuye a H.P. Lovecraft y algunos de sus contemporáneos. Temáticamente refiere a entidades sumamente complejas y poderosas conocidas como primigenios, los cuales habitan el universo desde antes de la aparición de la vida humana. Carecen de formas definidas, rasgos humanos y son completamente indiferentes a las necesidades y deseos de la humanidad. El miedo al otro, a lo extraterrestre y desconocido son tópicos centrales en el horror cósmico. De igual forma, sus personajes a menudo bordean la línea de la racionalidad, mostrando que la cordura es algo frágil y tenue cuando la verdadera naturaleza de la realidad se muestra con todo su espanto. Como ejemplo, algunas historias en las que los protagonistas se encuentran con entidades que superan nuestra comprensión de la vida y realidad, podemos encontrarlas en la serie animada de antología Love, Death and Robots, con capítulos como En salas abovedadas, en donde un grupo de soldados debe hacer frente a la locura de encontrarse de cara con un ser indiferente y superior que busca su libertad. Ahora, con el concepto un poco más aclarado, pueden hacerse una idea de hacia dónde va al otro lado de la montaña. Ahora, de regreso con esta historia, la misma se divide en dos partes. La primera nos presenta a un joven inexperto, Alex, que se apuntó como trabajador en un galeón y durante aproximadamente un año y medio se encontrará en alta mar, siguiendo las órdenes que se le impongan. Si bien despierta en el barco, Alex se encuentra con una tripulación que muestra su peor cara, pues al ver que este chico es un inexperto y no sabe ni dónde está parado, lo atan al mástil e intentan ahogarlo. Luego de 3 días inconsciente despierta para encontrarse con Toyn, el encargado de la cocina, quien lo solicita a él como su ayudante. Allí entablarán amistad sorteando los malos tratos que la tripulación le da a Alex, siempre con Toyn acudiendo a su rescate. La situación parece mejorar con el pasar de los días, hasta que el galeón se queda estático, debido a que no hay viento y tampoco hay movimiento en el océano. Durante días la situación parece igual. Con las elevadas temperaturas, la comida se empieza a dañar y termina por escasear. Esto hace que la tripulación entre en conflicto con el capitán, a quien terminan asesinando y posteriormente comiendo. Para este punto, todo es un baño de sangre. Entonces tenemos aquí la tripulación, va y roba el ron, se embriagan, se emborrachan, van, se matan y se devoran todos, se tragan por pedazos las vísceras, los ojos, se van, ¿me entienden, no? Se van volviendo unos locos y mientras tanto están Alex y Toyn escondidos en la bodega siendo testigos de cómo la coherencia se ha perdido. No solamente el galeón ha perdido su rumbo, sino que todas las personas que estaban a bordo están enloqueciendo. Ellos desde la bodega escondidos ven cómo esta gente parecen demonios, ¿no?
yendo de un lado a otro, comiéndose a los demás, y ellos no tienen un lugar hacia donde ir. Es como si el mismísimo infierno se estuviera levantando dentro del galeón. Aquí su único apoyo moral y lo que mantiene al personaje en sus cabales es Toyn, y viceversa. Y por breves momentos se puede respirar en la historia, cuando por ejemplo llueve y todos empiezan a beber agua y a calmar la deshidratación y el hambre. Así que cuando regresa la movilidad, tanto en las aguas como en el viento, Toyn intenta hacerse con la autoridad de autonombrarse capitán por su conocimiento en navegación, algo que solo se había inventado para recuperar un poco de control. Esto duraría muy poco, ya que una tormenta terminaría por acabar con el galeón y con la poca tripulación o locos que quedaba a bordo. Entonces con la primera parte nos encontramos con un acercamiento a la locura y en cómo ésta corroe desde el galeón a toda la tripulación a bordo, con la clara excepción de Alex y Toyn. Para mí estos dos personajes logran sortear la locura debido a que primero, al menos en la cocina, tenían provisiones escondidas de harina y con eso se alimentaban. Lo segundo es la amistad que se construye entre ambos, cuidándose las espaldas de estas personas que terminan por aniquilarse. Finalmente, con tanta sangre derramada y con el barco hecho añicos, es como si abre el telón a la segunda parte. Pasado el desastre y la inundación del galeón, Alex despierta en medio del océano y atado al mástil. Cerca de él se encuentra Toyn. El sol que emerge del horizonte es rojo y empaña toda visión del cielo con su mismo color. Al principio ambos pensarían que aquello se trataría de algún evento simplemente extraño y pasajero, pero los días transcurrirían de la misma manera. El cielo azul no se volvería a ver durante el resto de la historia, sumado a la aparición de unas criaturas de gran tamaño en el océano y el sabor dulce del agua, serían los primeros indicios que los llevaría a pensar que no estaban en el mundo normal tal y como se conoce. Ante días calurosos y con ilusiones bailando ante los ojos, una silueta empieza a tomar forma. Una isla a lo lejos los llamaba tierra firme, y una vez que llegan a la misma es cuando se da el camino hacia el horror. Al tocar tierra firme y sentirse aliviados por la ausencia de aquellas criaturas, intentan buscar maneras de sobrevivir, por lo que se dan a la exploración del terreno. Cerca de una playa encuentran unas grutas en las que deciden internarse. En aquel lugar tendrán un encuentro más directo con lo inentendible, pues en aquellas grutas se escucha un lejano palpitar. Una vez adentrados en la oscuridad y con una visión un poco más acostumbrada a la misma, observan estar rodeados por estatuas. Unas estatuas fueron emergiendo de las sombras por todos los rincones. Había muchísimas, y cada una tenía una pose distinta. Sus expresiones denotaban espanto, tortura, angustia, como si el escultor hubiera querido plasmar en ellas un sufrimiento único e infinito, como si el artista tan solo buscara mostrar el momento de una muerte terrible producida por el miedo. Al observar aquellas creaciones tan perfectamente cinceladas, deciden abandonar el lugar y tomar camino hacia el centro de la isla, en donde puede observarse vegetación. Aquello ya es una luz verde para sobrevivir y efectivamente, llegados a la misma, se encuentran con que a pesar de que no abundan aves o animales, la hierba los alimenta y mantiene aplacada su hambre. Uno de los mayores descubrimientos que realizan en la misma es el hallazgo de una pequeña aldea en donde encuentran chozas, pero en ellas también encuentran estatuas con las mismas características que las halladas en las grutas, razón por la cual Toyn se alarma y baraja algunas hipótesis que no logran encajar con aquello que ven. En apariencia aquellas estatuas lucen como si hubieran quedado petrificadas, al tiempo que estaban conscientes de lo que les estaba ocurriendo. Pero según lo que se nos narra es que allí no había signos de lucha ni de erupción volcánica, ya que esta misma habría acabado con todo sin dejar vegetación y mucho menos chozas en pie.
La exploración del lugar los lleva a conocer que las enredaderas que tienen los árboles se mueven casi como serpientes. Las flores, cuyo tamaño alcanza el mismo de un adulto, son capaces de lanzarse hacia ellos para intentar succionarlos. E incluso en el pequeño lago una cascada se puede morir porque la misma arena trata de devorarlos. En este lugar toda la vegetación parece ser carnívora, lo que lleva a Twain a plantearse cómo es que puede subsistir todo aquello sin que haya carne con que alimentar a todo aquel ecosistema, teniendo en cuenta también que no hay ningún tipo de animal o insecto, lo que a su vez ayuda a que este lugar permanezca en completo silencio. Y lo que termina por colocar una cereza al pastel en este mundo patas arriba, como lo llama Twain, es que durante la noche todos los árboles crujen, se tuercen e inclinan haciendo una reverencia hacia la montaña. Durante este suceso, la misma adquiere un color rojizo, el bosque se llena de luz y el sonido de un latido se extiende y se hace fuerte hasta que el espectáculo culmina con todo regresando a esta antinormalidad. Quiero agregar que Twain aprovecha esta situación para tomar unos enormes frutos de los árboles con la finalidad de ahorrarse el trabajo de tener que escalar. Estos frutos son insípidos, cuando los abren tienen una similitud visual con la carne y esta pues aplaca su hambre. Ante esto, Alex y Twain deciden que su mejor oportunidad para sobrevivir es ir al otro lado de la montaña, lejos de aquel ecosistema endemoniado o maldito en el que la muerte es lo que prospera. El recorrido que realizan pone a prueba la resistencia física y emocional de ambos, teniendo como único motor de continuidad la fuerza que se dan el uno al otro. Una vez comienzan el ascenso a la montaña ocurren dos cosas. La primera es que su fuerza de voluntad aumenta a pesar del calor y el fuego que sale de la misma montaña. Y lo segundo es que ambos comienzan a ver en el otro como una capa de barro que al principio piensan en suciedad se ha adherido con tal fuerza a su propia piel que es imposible quitarla. Es así como vemos una degradación que los lleva a convertirse poco a poco en las mismas esculturas de barro que habían encontrado con anterioridad. Y a medida que alcanzan la cumbre, son testigos de cómo muchos animales y personas yacen hechos figuras de barro con expresiones deformes y de miedo en sus caras. Para ese momento ambos ya han perdido la facultad del habla, solo emiten sonidos debido a que sienten la lengua pesada y para ellos regresar no es una opción, pues quieren llegar al otro lado de la montaña y una vez llegados a la cima, lo único que encuentran es una extensión interminable de montañas. A este punto los personajes saben que morirán, pero aún queda algo más. Un poco lejos de la mayoría de estatuas, ven que hay un cráter del que escuchan el sonido del latido. Así que como último acto, y luchando contra un instinto que les pide darse la vuelta, se dirigen a aquel lugar. El primero en asomar la vista ante el enorme cráter es Twain. Su boca se tuerce de horror y esto tiene como consecuencia que su cara, ya convertida en barro, se rompa, quedando su rostro deforme ante el horror de contemplar un ojo que lo observa desde la profundidad del cráter. Ambos deciden correr y resbalan por una pendiente logrando arrastrar con ellos a otras estatuas. La historia termina con Alex diciendo: al principio descendimos a una velocidad vertiginosa, chocando en nuestro camino con las estatuas que se asemejaban a nosotros mismos. Éramos como una masa pétrea que resbalaba por la ladera de la montaña maldita. De repente paramos como si una mano misteriosa nos hubiese detenido, y nuestras espaldas quedaron adheridas a la roca, incapaces de separarse de la montaña por siempre jamás. El único recuerdo que aún conservo en el devenir de los siglos de mi pétrea existencia es la suave caricia de las lágrimas resbalando por el rostro de un hombre. Bueno, mis amigos lectores, como se habrán dado cuenta al final de esta historia, ambos personajes parecieran haber terminado muertos, pero después de algunas lecturas veo que ellos a la final no murieron, sino que realmente terminan siendo parte de la misma montaña, en una pesadilla de la cual ellos nunca van a poder escapar. Hagan de cuenta que esto es como las parálisis del sueño, cuando tú estás durmiendo y realmente sabes que estás metido en un lugar tenebroso, te está pasando algo y realmente no puedes gritar, no puedes hacer absolutamente nada y estás atrapado allí.
Pues algo similar le ocurre a estos dos personajes, atrapados en una pesadilla de la cual jamás van a poder escapar, siempre pensando, hace mucho tiempo que yo podía moverme, correr y caminar, y ahora estoy aquí, mirando absolutamente a todo este horror. Y es triste, realmente es uno de los finales más tristes que he podido leer en todas las historias. Todavía más triste fue cuando intenté buscar más sobre la historia y me encontré que el autor, Michael Bernanos, se quitó la vida más adelante. Realmente para mí eso fue muy tajante, fue muy cortante, porque para mí todas las historias son mucho más que historias, guardan parte de la psique de las personas y fue realmente crudo encontrar esa nota ahí, ¿no? Yo si hubiera dado un final distinto a esta historia, y es que ambos personajes por lo menos hubieran encontrado una salida al otro lado de la montaña, y tal vez Tobin, no sé, se hubiera casado y hubiera adoptado como a su hijo Alex. Esa me hubiera gustado que hubiese sido el final de la historia. Y bueno, mis amigos lectores, creo que ahora sí hemos llegado al final. Solamente me queda por decir es qué carajos había en esa montaña, o sea, realmente qué era lo que había. Para mí es que antes de que ocurriera todo eso sí había una civilización, porque tú podías ver que habían personas como que en las grutas, me parecía que ellos como que querían huir, otros se quedaron en la aldea como que aceptando su destino, y otros en la cima de la montaña. Yo creo que esos iban era a plantar cara a lo que estaba allí, cambiando absolutamente todo. Pero invariablemente de lo que cada uno decidiera hacer, todos terminaron petrificados y como momias. Entonces hay tantas incógnitas en esta historia, tantas cosas por explorar, y es lamentable realmente pues saber de que el autor no continuó con estas historias. Bueno, mis amigos lectores, creo que ahora sí hemos llegado al final de esta reseña. Yo sé que es un poco crudo saber eso, pero la historia es increíble. Es una locura. Y bueno, ahora sí, nos vemos a la próxima. Espero que tal vez les haya gustado. Y si tienen algún comentario o alguna teoría de lo que pasaba en esta historia, pues estaré muy... ¿Cuál es la palabra? Estaré increíblemente... Es que se me va la paloma, lo siento, por leer esos comentarios. Bueno, ahora sí, nos vemos a la próxima. Hasta entonces, buen viaje.